¿Te ha pasado que un día deseas a alguien con una intensidad casi eléctrica y al poco tiempo esa electricidad se apaga como si nunca hubiera existido? ¿Que te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me entusiasmo y luego me desconecto? Y lo peor, no es solo tu cuerpo, es tu mente. Es como si en el momento más íntimo tu atención se fuera, tu piel se saturara o tu emoción se desbordara. Y ahí aparece el miedo. Tal vez estoy roto. Pero aquí viene el giro. Tal vez no estás roto. Tal vez tu sistema está buscando algo y tú aún no sabes qué es. En este video vas a entender por qué el TDAH puede cambiar la forma en que vives el deseo, el sexo y las relaciones, desde picos de intensidad hasta bajones repentinos. Y más importante, vas a aprender cómo convertir ese patrón en conciencia, ritmo y conexión real, sin actuar desde culpa, sin máscara y sin guerra interna. Porque la meta no es volverte frío, la meta es volverte presente, y eso es poder. Imagina tu deseo como una fogata. Hay días en que arde alto, brillante, casi salvaje, y hay días en que solo quedan brasas. Lo que la mayoría hace es juzgar las brasas, o soplar desesperado para que vuelva la llama, o abandonar el fuego y correr a buscar otro. Pero el estoicismo te diría, no controles el viento, controla tu mano. Y Jung te susurraría algo más incómodo. Cuando el fuego cambia, también cambia lo que tu sombra está intentando obtener. Empecemos por la raíz. Hay un tipo de dolor que casi nadie ve, el dolor de vivir en extremos. Extremos de impulso y freno, de quiero todo y no quiero nada, de excitación y saturación. Y cuando el TDAH está en el cuadro, esa oscilación no es un capricho moral. Muchas veces es un patrón neurológico y emocional. El cerebro busca recompensa, novedad, intensidad, porque la calma se siente como vacío. Entonces la intimidad se convierte en un lugar donde esa necesidad por fin encuentra su sí. Dopamina, conexión, sorpresa, juego, todo junto. Pero aquí está la parte que casi nadie acepta. El mismo sistema que te da una chispa poderosa también puede agotarte. Porque sostener intensidad cuesta. Y si tu día a día ya está lleno de ruido interno, estrés, sobrecarga sensorial, sensibilidad al rechazo, el cuerpo no siempre quiere más. A veces quiere apagarlo todo para sobrevivir. Y ahí aparecen los dos extremos, hiperdeseo o cero deseo. No porque seas incoherente, sino porque tu sistema está intentando regularse. Ahora, hablemos de la mentira que destruye parejas. Si me desea menos, me ama menos. No siempre. A veces, el deseo baja por caída de estímulo, por rutina, por cansancio mental, por distracción, por saturación, incluso cuando el amor está. Y si no entiendes eso, empiezas a actuar desde herida. Persigues, reclamas, te cierras, castigas, te culpas, mientes, finges. Y entonces el sexo deja de ser encuentro y se vuelve examen. Aquí viene una verdad dura, pero liberadora. La intimidad no se sostiene con intensidad. Se sostiene con ritmo. Y el ritmo nace de conocer tu causa profunda. ¿Qué estás buscando en el sexo? ¿Placer? Sí. ¿Validación? A veces. ¿Calma? A veces. ¿Escapar de ti? También. Jung hablaba de la persona, la máscara con la que intentamos ser aceptados. En la cama también hay persona, la persona que quiere rendir, complacer, ser normal, no fallar, no decepcionar. Y cuando esa máscara entra al cuarto, el cuerpo se tensa, la mente se divide, y el deseo, que necesita libertad, se asfixia. Pero, si esto es la causa, ¿qué provoca el cambio repentino de todo es fuego a no siento nada? En la siguiente parte vamos a ver el mecanismo exacto que hace que la pasión suba como tormenta y luego se disuelva. Y cuando lo entiendas, vas a dejar de interpretar tu vida íntima como un defecto. Porque no es un defecto,
es un sistema. Antes de entrar a esa parte, si este tema te está poniendo palabras a algo que viviste en silencio, suscríbete. Aquí no venimos a juzgarte, venimos a darte claridad para que el dolor no te gobierne. Ahora sí, el mecanismo. El TDAH tiene un truco que en relaciones se siente como magia y luego como traición. El hiperfoco. Hiperfoco no es me gustas, es mi mente te convirtió en el centro del universo. Y al inicio, cuando todo es nuevo, cuando cada mensaje es sorpresa, cuando cada caricia es descubrimiento, el cerebro recibe el premio que estaba buscando. Dopamina, novedad, euforia. Entonces el sexo puede sentirse increíble, intenso, total, como si por fin encajaras. Pero la novedad no dura. La química se estabiliza, aparece rutina, se repiten los mismos estímulos y la dopamina cae. Y ahí ocurre algo cruel. Tú puedes seguir amando, pero tu deseo se confunde. No porque la otra persona ya no te importe, sino porque tu sistema dejó de recibir el mismo golpe de recompensa. Ahora agrega otro ingrediente: atención y sensibilidad sensorial. En el momento íntimo, tu mente puede irse, no por falta de interés, sino porque sostener presencia requiere energía. Y si tu nervio se sobrecarga con un sonido, una luz, un toque específico, un olor, una textura, el cuerpo interpreta demasiado. Y cuando el cuerpo dice demasiado, el deseo se protege apagándose. Déjame contarte una mini historia. Una persona, llamémosle A, entra a una relación después de años de sentir que siempre era intenso. Al principio, A es pura devoción. Planea citas, escucha con hambre, toca como si el mundo se acabara. La otra persona se siente elegida, vista, irreemplazable. Pero pasan meses, la vida se mete, el trabajo cansa, la rutina aparece, y una noche, en medio del sexo, A se desconecta. No puede sostener la mirada, se distrae. Su cuerpo está ahí, pero su mente se fue. La pareja lo interpreta como rechazo. Ya no me deseas. Y A, sintiendo culpa, intenta forzarse. Se exige, se presiona, se vuelve actor de sí mismo. Y con cada exigencia, el deseo se aleja más. ¿Ves el círculo? La pareja pide intensidad para sentirse segura. La persona con TDAH se exige intensidad para no perder el amor. Y la exigencia mata la presencia. No es falta de amor, es falta de comprensión del ritmo. Aquí entra el estoicismo, no como frase bonita, sino como disciplina real. Lo único que puedes gobernar es tu respuesta, y si tu respuesta ante el bajón es pánico, control, presión o huida, vas a repetir el patrón. Pero si tu respuesta es conciencia, comunicación y diseño de entorno, el patrón cambia. Y aquí entra Jung con su golpe final, la sombra. La sombra es esa parte de ti que no quieres reconocer. En la intimidad, la sombra suele ser: necesito validación. Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de aburrirme. Tengo miedo de quedarme. Cuando la sombra maneja el sexo se vuelve una medicina rápida. Y como toda medicina rápida, con el tiempo requiere dosis más altas, o deja de funcionar. Ahora hay un punto delicado del que casi nadie habla: impulsividad y decisiones rápidas. Cuando no hay ritmo, hay precipicio, saltar sin conversar, comprometerse sin base, buscar estímulos sin cuidado, confundir química con destino. Y después llega el daño, a ti, a la otra persona, al vínculo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Si te quedas aquí, solo con explicación, te llevas teoría, pero sigues en el mismo ciclo. En la siguiente parte te voy a dar microacciones concretas, pequeñas, aplicables, para construir deseo sin depender de la montaña rusa. Y cuando termines, vas a tener una brújula, no para ser perfecto, sino para ser honesto, presente y estable.
Y si quieres, al final te voy a pedir una frase en comentarios, una frase sencilla, pero poderosa. Vamos con la parte práctica. Guárdate esto como si fuera una lista de supervivencia emocional. Primera microacción. Nombra tu patrón sin insultarte. No digas, soy un desastre. Di, mi deseo se mueve por estímulo, energía y seguridad. Nombrar te devuelve poder, porque lo que no nombras te domina. Segunda microacción. Habla antes de que el cuerpo hable por ti. Una conversación de 10 minutos evita meses de heridas. Puedes decir, a veces mi atención se va, a veces me saturo. No significa falta de amor. Quiero aprender contigo un ritmo que nos cuide. No es romanticismo, es responsabilidad. Tercera microacción. Diseña el entorno. El deseo no vive en el caos. Baja luces, reduce ruido, cambia temperatura, quita pantallas. Si tu sistema es sensible, el ambiente es parte del acto íntimo. Cuarta microacción. Desacelera a propósito. La impulsividad no solo está en decisiones grandes, está en ir directo al pico, sin construir seguridad. Practica un inicio lento, respiración juntos, contacto sin objetivo, mirada sin prisa. Esto entrena a tu cerebro a encontrar recompensa en presencia, no solo en novedad. Quinta microacción. Separa deseo de rendimiento. No conviertas cada encuentro en una prueba. Si hoy no hay sexo, que haya intimidad. Si hoy no hay intensidad, que haya ternura. Tu valor no depende de funcionar, depende de estar. Sexta microacción. Crea novedad sostenible. Novedad no significa caos ni riesgo, significa creatividad pequeña, un lugar distinto en casa, una playlist nueva, una conversación erótica antes, una fantasía hablada con límites, un juego de turnos, una pausa consciente. Tu cerebro necesita estímulo. Dáselo sin romper el vínculo. Séptima microacción. Repara rápido cuando haya malentendido. Si tu pareja se siente rechazada, no esperes a que se le pase. Di, entiendo cómo se sintió. No era mi intención. Mi cuerpo se saturó / mi mente se fue. Me importas. ¿Qué necesitas ahora para sentirte seguro /a? La reparación es el antídoto de la vergüenza. Octava microacción. Observa tu sombra con valentía. Pregúntate, ¿estoy buscando sexo para calmar ansiedad? ¿Para sentir que valgo? ¿Para no estar solo? No te castigues, solo míralo. Jung decía, en esencia, que lo inconsciente dirige tu vida hasta que lo haces consciente. Cuando lo haces consciente, deja de controlarte. Novena microacción. Pide ayuda cuando el patrón te supera, no porque estés mal, sino porque mereces herramientas. Acompañamiento profesional, terapia de pareja, educación sexual, psicoeducación sobre TDAH. Todo eso puede ser un puente. Esto no reemplaza un diagnóstico ni tratamiento. Es una invitación a cuidarte con seriedad. Ahora escucha esto, porque aquí está el corazón del video. Tu vida íntima no tiene que ser una guerra entre intenso y apagado. Puede ser un arte de ritmo, presencia y verdad. El estoicismo te enseña a no ser esclavo de tus impulsos. Jung te enseña a no ser esclavo de tus sombras. Y cuando juntas ambas cosas, pasa algo raro. No necesitas perseguir euforia para sentirte vivo, porque aprendes a habitarte. Y ahora te pregunto, directo, ¿quieres una relación donde la otra persona tenga que adivinarte? ¿O una relación donde ambos puedan entenderse sin vergüenza? Si este video te tocó, ve al comentario fijado y escribe esta frase gatillo. Hoy elijo presencia. Y después responde esta pregunta. ¿Tu mayor lucha es el exceso de deseo, la caída del deseo o la culpa que viene después? Y si quieres seguir profundizando, tu siguiente video es ¿Cómo dejar de buscar validación en el amor? Jung y el vacío que nadie ve. Porque muchas veces no es el sexo lo que duele, es lo que estamos tratando de tapar con él. Y para ir en cadena, te dejo una playlist sugerida para construir estabilidad emocional
sin apagar tu fuego. Mente, sombra y disciplina. El camino de la presencia. Nos vemos ahí. Y recuerda, no estás roto, estás aprendiendo a vivir con conciencia.